UNSADA Ingreso 2021. La universidad tiene abierta la inscripción para sus carreras en Administración y Gestión, Gestión Ambiental, Informática, Producción Agropecuaria, Mantenimiento Industrial, Gerontología. Preinscripción online y más información sobre las carreras en unsada.edu.ar. Seguí un estudio superior. Seguí en la UNSADA, Universidad Nacional, pública y gratuita. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Caras conocidas vemos aquí, que nos acompañan siempre en todas las actividades que hacemos desde la articulación de toda la región, así que veo docentes, autoridades educativas, alumnos por allí también. Así que bueno, la jornada de hoy es una charla temática que forma parte también de las actividades que venimos haciendo ya de hace un tiempo en el marco de la articulación, la universidad entre universidad y educación secundaria. Y el tema de hoy es en relación al ambiente. Específicamente es una charla temática que se llama El conocimiento en tu vida, elementos para pensar nuestra relación con el ambiente, y dicha jornada está a cargo de los profesores docentes de la Universidad Inés Patterson y Marcelo Amaya, que también vienen acompañándonos en el desarrollo de estas propuestas en el marco de la articulación. Así que bueno, después de su charla estaremos hablando brevemente también de algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra oferta académica, pero bueno, los dejo aquí con Inés y con Marcelo. Gracias por estar, Marcelo, Inés. Muchas gracias. Gracias, Natacha. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenos días, gracias Natacha, y agradecemos al programa Nexos y a la Universidad Nacional de San Antonio de Areco por invitarnos a este encuentro. Muchas gracias, por supuesto, a todos por los presentes, por acompañarnos. Y en primer lugar, lo que queríamos contarles, compartir con ustedes, es que pensamos esta charla y la imaginamos no como una charla estructurada, más bien como un conjunto de ideas, ideas que están hilvanadas a lo largo, hilvanadas por preguntas. Estas ideas son ideas que compartimos y nos gustaría entonces compartirlas con ustedes. Esta primera imagen, y para comenzar, esta primera imagen que seleccionamos, la seleccionamos porque nos parece que los representa, están en esa etapa de mirar al futuro. En general nos encontramos con esta imagen en nuestras cabezas cuando estamos en este proceso de finalizar una etapa, terminar, por ejemplo, el secundario, pero también esta imagen nos representa en distintos momentos de la vida, a veces buscados. Puede ser el momento de cambiar de trabajo, un momento de comenzar un nuevo proyecto, y a veces no son tan buscados esas situaciones. Con esta mirada, digamos, hacia el futuro y con ideas puestas en la cabeza, digamos, te dejo, Marcelo, que sigas con esta primera diapo. Sí, es interesante pensar que este conjunto de ideas, de alguna manera, representan los escenarios futuros por los que ustedes van a transitar el día de mañana. Y si uno mira la escala temporal que tenemos en esta imagen, estamos hablando como mínimo de 100 años para adelante, ¿sí? Cuando uno mira para atrás, y uno ya tiene unos cuantos años, realmente se ha sorprendido de lo que nos ha pasado en este siglo XX y lo que va del siglo XXI, y a ustedes les va a tocar un siglo
que realmente en donde las cosas se aceleran, la tecnología ha pegado saltos increíbles. Y bueno, y ese es el escenario. Y es un escenario de 100 años y de alguna manera los contiene como profesionales o los va a contener como empresarios o como trabajadores. Y no solo su tiempo, sino que también en 100 años está el tiempo de sus hijos y está el tiempo posiblemente de sus nietos, con lo que no es, no es moco de pavo lo que estamos viendo acá adelante, ni lo que se les presenta. Y si queremos de alguna manera ver cuáles son las cosas más importantes que hemos querido poner, yo pondría el acento en el título, el conocimiento en tu vida, para que les quede claro que esto es una invitación a un esfuerzo, es el de estudiar, es el de formarse, cosa que no es fácil. También hay una segunda cuestión, que es ese laberinto que ustedes están viendo ahí adelante, que de alguna manera nos inspira también a decirles, miren señores, la formación, el estudio y el esfuerzo que ello conlleva nos permite transitar laberintos que son complejos y muchas veces la realidad es que de los laberintos se sale para arriba, se sale volando, y en ese sentido la educación y la formación nos da alas que nos permite a veces movernos de estos lugares, y la Argentina en ese sentido a veces es un laberinto difícil de entender o difícil de transitar. Y por último, el hombre que está mirando, el hombre que mira hacia adelante, digamos, es el que tiene que tomar una decisión hoy. Y bueno, para eso está estas ideas que vamos a tratar de transmitirles. Natacha nos ha dado aproximadamente 20 minutos o 30 minutos para que les diagramemos el próximo siglo, cosa que es relativamente difícil. Así que nos tomamos la licencia de armar un blog que lo van a encontrar al final de esta charla. Es un blog que tiene dos guías, si se quiere. Uno es las conversaciones. Yo creo que la idea de hoy es iniciar una conversación con ustedes, chicos en particular, porque son las conversaciones lo que llevan después a los proyectos y son las conversaciones lo que lleva a el conocimiento y al conocimiento de alguna manera sustentable. Así que esa es una de las guías de este blog. Y la segunda es el arte de preguntar. Yo creo que ustedes están delante del siglo XXII y tienen que empezar a formularse ciertas preguntas. Y una de las preguntas principales es cómo se imaginan hacia adelante, o sea, cómo pueden hacer una narrativa hacia su futuro. De alguna manera, me sale más fácil decir cómo se hace en la película. Yo creo que ustedes están en un momento en que tienen que empezar a hacerse la película para adelante, y de alguna manera esa película los va a ir guiando. Así que bueno, Inés, te devuelvo la palabra. Sí. Ya que hablabas de hacernos la película, primero lo que deberíamos pensar es en el escenario, y esto nos lleva a la siguiente imagen, que es donde se desarrolla esa película, ¿no? Y acá vemos, digamos, la pregunta que surge ante esta imagen es cuál es ese escenario, ¿no? Es el escenario donde vivimos, donde nos movemos, y hay infinidad de preguntas que surgen, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su dinámica? ¿Qué procesos se producen, se desarrollan? ¿Y cuáles son las escalas? Y si estamos hablando entonces de escalas, una de las escalas que aparece, y vos lo hablaste en la primera diapositiva, es la escala de tiempo. Y los procesos tienen tiempos característicos. Si hablamos de la vida humana, tienen su tiempo característico, un proceso de fotosíntesis,
el crecimiento de una planta, y ese es nuestro escenario. Y en ese escenario nosotros desarrollamos nuestras acciones, tanto individuales y acciones colectivas también. Y entonces acá aparece una variable que es muy importante, que es el cuidado de ese escenario. Y esa variable de cuidado de nuestro entorno es la que va a moldear, digamos, todas nuestras acciones futuras. Y me parece que en ese ambiente donde se desarrolla la vida, donde tenemos que tener agua, calidad de vida, agua, aire, mantener la biodiversidad, es donde tenemos que comenzar a cuidarlo, ¿no? La próxima. ¿Sigo la próxima? Sí. Nos gusta siempre pensar en ese escenario como el escenario de nuestras vidas. Ahí ocurre todo. Pero es interesante que nos preguntemos qué es lo que nos está demandando ese escenario. Y si ustedes ven esta diapositiva, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se formuló prácticamente todo el planeta, toda la gobernanza, digamos, del planeta Tierra para adelante en el año 2015, y se los voy a leer, porque de alguna manera son los entornos en donde ustedes se pueden proyectar, como sea, como profesionales o como empresarios o como trabajadores. Y el primero es ponerle fin a la pobreza. El segundo es el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento. El otro que nunca puedo verlo porque está en amarillo y es energía sostenible y no contaminante, el trabajo decente y el crecimiento económico, la industria renovable y las infraestructuras sostenibles, la reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sustentables, la producción y el consumo responsables, la acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la paz, la justicia e instituciones sólidas y las amenazas para lograr los objetivos. Esto es el entorno de trabajo. Acá es donde ustedes se pueden llegar a proyectar, y esto de alguna manera tiene que ver con algo que ustedes van a ver hasta en la sopa, que es el tema de la sustentabilidad. Y la sustentabilidad, o el concepto de sustentabilidad, que baña absolutamente todo esto que estamos viendo acá adelante, es algo que aparece en todos los trabajos. Y de alguna manera, y si pasamos a la próxima, Inés, nos genera esto que estamos viendo acá, que vos lo explicás tanto mejor que yo. No, vos hablaste de impacto de nuestras actividades cuando nombraste esos 17 objetivos, y entonces nos parecía como una imagen interesante mostrar esto, ¿no? Que siempre que aparece un espacio de tensión, ¿sí? Nosotros tenemos ganas de pensar que aparece, perdonen, un espacio de construcción. Y la pregunta entonces es, ¿dónde nos insertamos y cómo en este espacio de construcción? Y acá podemos mostrarle, vamos a detallar, vamos a mostrarle algunos ejemplos. Y creo que vos como ingeniero agrónomo podés hablar bastante de esto. Es interesante porque, digamos, uno ha vivido y cuando miramos para atrás, hemos sido de alguna manera ambientalmente un desastre. Hemos hecho cosas que hoy las pensamos y no en términos de sustentabilidad, que es lo que ahora nos gobierna. Realmente hemos hecho cosas de las que no sabíamos, pero que han generado impactos ambientales muy negativos. Y hoy lo que nos sucede como agrónomos es que tenemos primero que desaprender un montón de cosas, y después empezar a trabajar como docentes a nivel de los equipos de trabajo. O sea, tenemos que formar el encargado de nuestro campo, el encargado de ganadería o de agricultura, o el que maneja un mosquito, que hoy por hoy es realmente una computadora
móvil, los tenemos que ir formando que en su medida empiecen a concebir la producción como algo sustentable. Y probablemente lo más complejo sea ejercer esa docencia entre los cuadros gerenciales y entre los dueños específicamente de los campos. Así que ahí se nos abre y se les va a abrir a ustedes una serie de nuevas alternativas que de alguna manera los van a poner como, no solo como ingenieros agrónomos, sino como docentes. El tema de alimentación es lo mismo, y anda pasándolo, Inés, el transporte, todo lo que hagamos hacia adelante, que puede llegar viendo estas imágenes, a hacernos sentir como que nosotros estamos ausentes de este tipo de construcciones. La realidad es que no es así. La realidad es que tenemos que ver en nuestros pueblos, y yo vivo en San Antonio de Areco, cómo es el transporte, qué problemas vamos a tener y cómo nos podemos insertar para mejorarlos. Y exactamente pasa lo mismo con cada una de las cosas que vamos a ver acá adelante. Las industrias van a cambiar por otro tipo de industrias. Los espacios, los espacios de tensión en términos de seguridad, y esto es interesante recalcarlo porque si vemos los pronósticos en general asociados al cambio climático, lo que traen son problemas de seguridad de todo tipo, y aparece el concepto de mitigación, de cómo nos vamos a arreglar en un entorno que muy posiblemente sea bastante más negativo para nosotros. Fíjense que hoy estamos hablando de enfermedades que nunca hubiésemos pensado que podrían llegar a estas latitudes, y eso es simplemente porque ha levantado la temperatura del planeta 1 grado. Y tenemos este tipo de pandemias, vaya a saber por qué, pero son cosas que van a estar dentro de nuestras vidas. Y la señora esta que se tapa las orejas, es lo mismo, o sea, yo me veo también como cómo hacemos para que nuestros pueblos no sean lugares llenos de ruido y por lo tanto con una mala calidad de vida. Y ahí, nuevamente, me imagino que un chico de 17, 18 años, como los que están escuchando acá, se puede llegar a proyectar como alguien formado, como un técnico. Esto es lo mismo. Es interesante a veces mirar estas cosas en escalas más chicas. Yo veo en este momento, por ejemplo, gente que corta el pasto, y se empiezan a llevar el pasto que cortan en las casas y los llevan a sus casas y hacen compost y le ponen lombrices, y después le vuelven a vender a los dueños de casa las tierras mejoradas, y empiezan a tomar conocimiento sobre qué tipo de plantas deberían encontrar en los jardines, y las producen y las venden. Hemos hecho algún paneo con Inés, trabajando con Ramiro Sarandón, que es el director de la carrera de gestión ambiental, sobre cómo son la oferta de las universidades a veces en torno a este tipo de cuestiones, y empiezan a aparecer. La tecnicatura, en una de esas chiquitas, que nos habla de la persona que cuida, o del oficio de cuidar los árboles de un pueblo, o cómo es el jardinero del siglo XXI, que es un jardinero sustentable, y de ahí para arriba, todo lo que se imaginen tiene que ver con este concepto nuevo de meter el cuidado del ambiente dentro de nuestras fórmulas. Las demandas, también, si uno ve lo que es la demanda laboral de empresarios, es notable cómo empiezan a ver los gerentes de sustentabilidad o los gerentes de compra sustentable. Siempre hay esa palabra, que digo, por eso les decía que la van a ver hasta en la sopa. Y la cuestión energética es algo que tenemos que ver, y no se ve. Hay 2 libros que yo les aconsejaría leer a los más chicos.
en una de esas y en los más grandes también. Uno se llama la Sociedad del Coste Marginal Cero, que de alguna manera hace una mirada hacia adelante sobre lo que es la nueva faceta del capitalismo. De alguna manera, Jeremy Rifkin pone una mirada en los problemas del capitalismo y se imagina cómo va a volver a cobrar fuerza o cómo va a disminuir la problemática que hoy no puede solucionar. Y bueno, y habla de que la energía va a ser una cosa del procomún, que todas nuestras casas, todos los pueblos van a tener en sus techos generadores de energía, y la energía va a ser una cosa como hoy es Internet. Se va a generar un Internet de la energía también. Cosa que a uno le parece rarísimo, pero bueno, volvemos a pedirles que miren alrededor suyo qué de esto están encontrando. Dale, Inés. Esto era, bueno, un poco para redondear la idea que planteó Marcelo. Entonces siempre estamos inmersos y la información que recibimos es de estos espacios de tensión, y lo que queremos es mostrar de cierta manera que existen esos espacios de construcción y son las oportunidades para el futuro. En general, esos espacios de construcción van de la mano, o sea, está la innovación metida, y esa innovación va de la mano de la ciencia y la tecnología. Acá presentamos un ejemplo. Este ejemplo es lo que vemos: embotellamientos, el tráfico, el problema de estacionamiento de todos esos vehículos, la distribución de las compras, digamos, de la parte de productos. Y acá tenemos en este espacio de construcción un ejemplo de los códigos QR. Ahora, digamos, con esta situación de pandemia, hemos visto que se utiliza cada vez más el pago con código QR para las compras. Y había otro ejemplo que mostramos aquí abajo, que nos pareció muy interesante porque es, digamos, la distribución de las mercaderías por robots. Ahí ven que tienen sus antenas, su GPS, y son autónomos. Y lo interesante de este ejemplo, que ya se nombra y lo escuchamos, ya no es nuevo, pero lo interesante de esto es cómo se produjo esto. La empresa que desarrolló estos vehículos, digamos, participó en una competencia de la NASA, y la idea era desarrollar robots para encontrar y recolectar material de Marte. Y cuando tuvieron este producto desarrollado, dijeron, bueno, pero lo tenemos. ¿Para qué nos vamos a ir tan lejos? ¿Y por qué no comenzamos a hacer ensayos aquí? Y entonces ese fue el origen de estos pequeños robots que ya están siendo ensayados. Acá les mostramos simplemente el ejemplo para, si se ve en pantalla un poquito más grande, entonces ahí tienen, acá es una lámina simplemente de supermercado, como podría ser la góndola con todos los productos. Uno selecciona, lee el código QR de cada uno de esos productos, hace su pedido y se desarrolla todo online, ¿no? Compra, le preparan el pedido y directamente uno lo recibe en su casa. Entonces no hay todo ese problema ustedes ya saben, de la huella de carbono, ¿no? De todos esos productos. Disminuye la huella de carbono. Mira, antes que sigas, Sí. Es interesante dos conceptos que después los vamos a desarrollar un poco más en el blog, pero la idea de Internet de las cosas y la idea del Big Data. Estas son cosas que lo que ustedes están viendo acá está en un subterráneo de Buenos Aires, no está en Europa ni en ningún lado raro. Cuando ustedes van a comprar cervezas en los kioscos y está la heladera de Quilmes, esa heladera está conectada a Internet
y le están diciendo en tiempo real al kiosquero las veces que se abre y se cierra la heladera por día, a qué hora lo hacen, qué temperatura tenía la cerveza cuando salió de la heladera, y en qué medida, por ejemplo, si la temperatura de la cerveza sube, le baja la cantidad de cerveza que él vende. Así que este concepto de Internet de las cosas también ya está en todos lados y es parte, digamos, de lo que deberíamos empezar a estudiar y a tenerlo como un proyecto posible donde imaginarnos. El tema de el Big Data, a mí particularmente, por un lado me asusta y por otro lado me maravilla. Tengo un ejemplo, un sobrino mío trabajando en México, en una empresa que se llama Grand Data, que el cliente de esa empresa son los bancos y los, ¿cómo se llaman? ¿Empresa de seguro? No, son los bancos por un lado y las empresas telefónicas por el otro. Y lo que hacen ellos son rastreos, por ejemplo, empiezan a buscar en un área determinada qué hacen, por ejemplo, determinada gente con sus teléfonos, a dónde van. Van, por ejemplo, a una agencia de autos de alta gama y empiezan a preguntar, y preguntan cómo van y tienen los teléfonos con GPS, saben que fueron a Audi, saben que fueron a tal, Mercedes-Benz, etcétera, etcétera, y empiezan a acumular datos y al final le venden al banco y le dicen con un grado de certeza determinado que en un rango de tantas cuadras alrededor de tal lugar es probable que se produzca la venta o la compra de un auto de alta gama. Y el banco además sabe cómo es el cliente, porque de alguna manera ese cliente está en una base de datos y entonces sabe si tienen capacidad de pago o no tienen capacidad de pago. Fíjense hasta dónde se han metido en nuestras vidas, por eso a veces a uno le da miedo, pero realmente es también un cambio descomunal en cómo se van a manejar estas cosas hacia adelante, y casi todas están de alguna manera unidas a la tecnología. Por eso uno a veces dice que hay que estudiar tecnología o hay que meterse en carreras de las duras que le dicen, vos Inés sos física y sabés bien de eso, pero me parece que es un momento de la vida como para pensar realmente en carreras tecnológicas, ¿sí? Bueno, pero nosotros nos encontramos, incluye distintas miradas también cada una de las soluciones. Y en esta diapositiva lo que quisimos poner es eso, repensar lo conocido desde distintas facetas. Y muchas veces, ¿por qué pusimos esto? Porque la idea era que lo que se hace, y con esta variable que apareció del cuidado del ambiente, es volver a revisitar todas las cosas, la bicicleta, les pusimos los ejemplos más sencillos, el monopatín, etcétera, porque nos parecía que a todo eso hay que volver a darle una vuelta de tuerca y encontrarle entonces el lado de innovación y del cuidado del ambiente. Déjame pasar un chivo ya que estoy. Sí. No, déjame pasar un anuncio en el anterior. El triciclo ese que están viendo ahí, blanquito, ese triciclo lo hemos desarrollado con una empresa de la cual participamos Inés y yo. Es un triciclo eléctrico que puede tener 1, 2 o 3 motores Brussels eléctricos, tiene baterías de ion litio, se está produciendo acá en San Antonio de Areco, y de alguna manera, más allá de lo que les estoy diciendo para que lo conozcan, también tiene que ver con cómo uno se va reinventando o puede reinventarse cuando de alguna manera ha estudiado. Inés y yo hace 15 años que trabajamos en equipo,
Este año pasado nos pudimos meter en esto porque nos divirtió. También trabajamos en educación para colegios, en un programa de responsabilidad social empresaria que se llama Cuidando Nuestras Cuencas, y entonces nos hemos vuelto de alguna manera maestros sí, maestros del medio ambiente, externos a los colegios, pero que, bueno, de alguna manera nos hemos ganado un lugar, y también estamos trabajando en la universidad, y trabajando específicamente con equipos externos de la universidad en cómo repensar y cómo transformar, en este caso, la carrera de gestión ambiental, la primera materia de gestión ambiental, cómo poner la distancia, cosa que esto que nos ha pasado este año con la pandemia nos ha puesto una aceleradora atrás, porque evidentemente se necesita cada vez más reformular todo lo que es lo presencial hacia adelante y ponerlo al menos en formatos mixtos. Pero bueno, les quería pasar el aviso porque en algún momento van a ver estos triciclos en Areco y espero verlos por todos lados en los pueblos de la zona. Entonces el título de esta diapositiva tendría que ser repensar lo conocido y aprender un montón, porque todo este tiempo fue de muchísimo aprendizaje. Y estuvimos hablando entonces en ese espacio de construcción entra toda la visión interdisciplinaria, ¿sí? Todas las disciplinas están puestas al servicio de la innovación, y nos pareció muy interesante presentar este ejemplo. Este ejemplo es relacionado con el arte. Aquí hay, a la izquierda ven el plegado de papel con el método o la técnica de origami, una técnica milenaria. Y lo interesante es que los paneles solares para las naves espaciales se plegaban como si fueran un acordeón, ¿sí? Y se dieron cuenta que era muy, digamos, para una nave espacial hay que disminuir el peso, hay que llevar lo mínimo indispensable y en el espacio mínimo. Entonces se dieron cuenta que no era la técnica mejor para plegarlo, y entonces hicieron un llamado y digamos, un matemático que sabía, además, conocía la técnica de origami, propuso el plegado de esa pantalla solar que, ustedes saben, necesita tener un diámetro muy grande, cuanto mayor, mejor para captar la radiación solar. Y entonces esta técnica permite plegarla, tiene nada más que 3 metros cuando está plegada de diámetro, y se extiende y llega a cubrir, llega a tener una dimensión de 25 metros de diámetro, que es muy interesante. Y no solo es muy interesante por el tema del plegado, pero también cómo se despliega, ¿no? O sea, cómo se despliega. Así que eso nos pareció un ejemplo llamativo de interdisciplinaridad. Y ahora llegamos a este. Es como hacer un parar, ver dónde estamos jugando y pensar que este es nuestro primer tiempo. Nuevamente repito las palabras que dijo Marcelo más adelante, que en esta charla la invitación era a estudiar, a seguir formándose, y para poder, sabemos que la vida nos sorprende, y estar formado y tener curiosidad nos permite transitar un poco mejor esta primer partido, como lo llamamos. Vos, Marcelo. El segundo partido es esto. La realidad es que por los tiempos que se avecinan, ustedes se van a encontrar con que van a tener que ir armando un poco esa imagen del cubo central. Da una idea de la complejidad con que uno debe ir armando su entorno de trabajo. O sea, no es un cubo común, es un cubo complejo y que se nutre de información y que se nutre de todo esto que hemos estado hablando hoy, pero básicamente se nutre de conocimiento.
y por eso la invitación a hacer el terrible esfuerzo que supone en una de esas seguir los estudios, ya sea inmediatamente. Yo sé que Argentina es compleja, de repente tenemos que salir a trabajar en vez de estudiar, pero en eso de hacerse la película hacia adelante, yo creo que uno debe poner en el tiempo que sea, que en algún momento se va a empezar a formar o va a estudiar otra cosa y va a adquirir esa capacidad de ir armando una estructura relativamente rica como la que estamos viendo en el centro. Y la realidad es que si pones la última, y vamos a terminar de complejizarles la mañana, este video muestra algo que realmente les va a pasar a ustedes y que lo tienen que tomar en cuenta de alguna manera. Ponelo, Inés, por favor. Sí. Entonces, preparando a los jóvenes para el empleo que hay hoy. Pero mientras estudian, el mundo cambia y quizá cuando salgan a trabajar, el empleo para el que los hemos preparado ya no existe. Sin embargo, lo que sí habrá serán empleos que no existían cuando empezó a estudiar, como biohacker o policía meteorológico. Hay tantas dudas sobre el empleo del futuro que se leen cosas como que el 65% de los empleos que ocuparán nuestros niños aún no se ha inventado. Otros dicen que el 75%. En realidad, nadie tiene ni puta idea, pero la pregunta es clara. ¿Cómo vamos a prepararte hoy para algo que no aparecerá hasta dentro de 10 años? Este estudio lo que ha hecho ha sido examinar las habilidades que te piden en más de 900 trabajos y han identificado las 10 que más están creciendo. ¿Sabes cuáles son algunas de ellas? 1. Comprender las reacciones y emociones de los demás. 2. Resolver problemas que no hayan ocurrido antes. 3. La creatividad, o sea, ser capaz de generar ideas nuevas. 4. La capacidad de complementarse con personas que piensan distinto. Y sorpresa, el pensamiento crítico. Tal cual. Y el estudio dice que el top 3 para 2020 será este. ¿Cómo están tan seguros? Pues porque nadie sabe cómo serán los ordenadores del futuro. Pero sí sabemos cómo serán los humanos del futuro. Así. Estas habilidades nunca pasarán de moda. Bueno, si me dejas compartir, Inés, un minutito la pantalla. Ahí tienen el blog. A ver si puedo compartir. Compartir ahora. ¿Lo están viendo? todavía no. Todavía no, Marcelo. A ver. Para un cacho, compartir una ventana. Pum. A ver. No. Alto. ¿Ahora? Sí, sí. Ahí viene. ¿Ahora están viendo? Sí, sí. Bueno, este es el blog que les presentamos, Elementos para Pensar el Medio Ambiente. La idea, más allá de los temas que están desarrollados acá y que recién hemos empezado a darle forma, algunos han tocado lo que hemos querido transmitirles ahora y ampliar un poco en cada uno de los temas, y los vamos a seguir. La idea de tener este blog es que, como en cualquier blog, ustedes pueden tener comentarios, o sea, pueden seguir conversaciones con nosotros o con quien se les ocurra de la universidad. Y a eso nos referíamos de que las conversaciones de alguna manera tienen que seguir. Esto no es una charla que pueda ubicarlos de una en el futuro, sino que eventualmente es una invitación a que sigamos charlando con nosotros si les interesan las cuestiones que podemos tratar nosotros, o con cualquiera. Si quieren hablar con el rector de la universidad, es posible que lo podamos tener acá y se le puedan hacer preguntas e iniciar las conversaciones que estamos pensando. No sé, Inés.
No, la última transparencia era muchas gracias, así que y les damos la dirección del blog, que esperamos bueno, que les interese y pongan comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. mucho para reflexionar, Inés, Marcelo. No sé qué les parece a los que están participando. La verdad que es muy interesante este planteo, digo, esta mirada interdisciplinaria, esta mirada multidimensional realmente de todas estas cuestiones. Invocan realmente, bueno, a la propuesta que la UNSADA tiene, y la verdad que es importante considerar y pensar esto, ¿no? La formación, creo que la formación general, la formación amplia, con esta mirada que uno tiene que tener para justamente llegar a estas habilidades, ¿no? Que se requieren para los trabajos futuros, me parece que es importante tenerlo en cuenta. Realmente, bueno, esto nos invita a todos a ponernos a pensar, a acompañar realmente a los chicos en las escuelas para comenzar este camino, este recorrido de reflexión, de poder tener otra mirada. Así que, bueno, más que interesante, Marcelo e Inés. Y bueno, y seguramente en otras oportunidades vamos a continuar con todo esto, porque me parece que es muy importante poder trabajarlo con los alumnos y con los docentes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de los presentes. Bueno, acá han estado en el chat enviando, bueno, los saludos. Así que, bueno, realmente les agradezco la presencia a Marcelo, Inés y a todos aquí. Como ustedes saben, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco tiene abierta la inscripción de todas las carreras hasta diciembre. En la página de la UNSADA se encuentra el micrositio para inscribirse. Pueden comunicarse, que allí están todos los contactos. Bueno, Andrés ahora va a pasar también los contactos y Tomás de la universidad para que puedan hacerlo o consultar todas las dudas que tengan al respecto. Información sobre becas, que también ahí se van a comunicar con Ivana Coronel, que también está a cargo de Bienestar Universitario. Así que, bueno, quedamos a disposición de todos ustedes. Ahora, Andrés, ¿algún dato sobre...? Yo puse ahí el enlace donde va a estar el video. Perfecto. Andrés puso el enlace donde va a estar el video, allí en el chat, así que, y ahí, en el mismo Power, al entrar al videíto, y también van a ver la página del blog, pero si no, les estaremos llegando la dirección del blog de tanto de Marcelo como Inés. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber estado presente hoy. Y cerramos con un videíto mostrándole nuestra universidad. Una cosa, Inés, por favor, pasales, ahí pidieron el link del blog. Sí, pero a Cecilia le puedo mandar. Pero no se preocupe que estaremos fundiendo el link del blog también. Ahí lo estoy por el chat, Inés, a ver, no sé si lo sabes. No, ahí lo estoy copiando. Dale. Ahí está. No, ahí subió, ¿no? Sí. Perfecto, sí, bueno, ahí ya todos tienen el blog y bueno, la universidad siempre a disposición y las puertas abiertas para poder trabajar de manera articulada. Así que bueno, igual aquí con muchos de ustedes ya lo hemos estado haciendo desde el 2017, así que bueno, a seguir pensando y reflexionando y a invitar a nuestros alumnos para ello. Gracias a todos. No, gracias a vos, a todos. Hasta luego.